Las características de la evaluación social del proyecto determinan la conveniencia de ejecutar un proyecto desde la perspectiva del beneficio de la sociedad. La evaluación social, la evaluación social de proyectos no solo es aplicable a proyectos sociales o al sector público. Cualquier proyecto, aun si es ejecutado por un privado, puede ser evaluado desde un enfoque o desde una perspectiva social. Precios desde el punto de vista de la evaluación económica. Tenemos los precios de mercado, vale decir un mercado de competencia perfecta, en donde los precios ya están determinados por el mercado. En el mercado, para los agentes económicos, sus costos están valorados a través de los impuestos y los subsidios. Los precios de mercado son precios ficticios, puesto que no reflejan el costo real cuando se elabora la evaluación financiera. Ejemplo, invertimos en bienes de capital por un monto de 400.000 bolivianos y se cancela 100.000 bolivianos por concepto de impuestos. El monto a pagar por el inversionista es de 500.000. En este caso, en un mercado de competencia perfecta, se incluye lo que son los impuestos y los subsidios para un precio de mercado. En cambio, si hablamos de un precio social, están excluidos los impuestos. Entonces, el precio social de estos bienes de capital serían de 400.000. Los precios sociales son valores que reflejan el verdadero costo para la sociedad de las unidades adicionales de recursos utilizados en la ejecución y operación de un proyecto. Tenemos también los precios sombras o precios de cuenta, que representa el costo total y real de un recurso para la sociedad y son calculados por el gobierno. Los precios sociales se clasifican en tres tipos de precios: precio social de mano de obra, precio social de la divisa y tasa social de descuento. El precio social de la mano de obra corresponde al costo alternativo de utilizar una mano de obra en un proyecto y tienen las siguientes características: el empleo, desempleo, salario mínimo nacional, los aportes patronales y laborales. El empleo y el desempleo van relacionados ambos. ¿Por qué? Porque cuando un proyecto genera mayor rentabilidad, eso quiere decir que su demanda de productos en el mercado va creciendo, y al crecer la demanda crece la oferta, y para seguir produciendo necesariamente el inversionista requiere más mano de obra, emplea más trabajadores y disminuye la tasa de desempleo. El inversionista determina el salario mínimo nacional que el trabajador tiene que ganar, esto en función a las disposiciones gubernamentales. ¿Y cuáles son los beneficios que recibe el trabajador a través de su trabajo? Son los aportes patronales que se beneficia. El trabajador. El precio social de la mano de obra se clasifica en no calificada, semicalificada y calificada. La mano de obra no calificada, vale decir, son aquellas personas o aquellos trabajadores que participan de forma directa en un proceso de producción, que realizan un trabajo concreto. Una mano de obra semicalificada son aquellas personas que también participan de forma directa en un proceso de producción y que realizan un trabajo concreto. En cambio, la mano de obra calificada son aquellas personas que participan de forma indirecta en un proceso de producción y que realizan un trabajo abstracto.
Acá tenemos la relación del precio social del trabajo que, que se relaciona con los demás países. Tenemos la categoría, la mano de obra calificada, el factor de ajuste es el 1%, la mano de obra extranjera el 0.99%, la mano de obra no calificada urbana el 0.23%, la mano de obra semicalificada el 0.43%, la mano de obra calificada típica 0.44% y la mano de obra no calificada rural 0.63%. Y quienes realizan este cálculo es el Ministerio de Economía. En cambio, en Chile, la mano de obra calificada es 0.98% y la mano de obra semicalificada es 0.68%. Lo mismo pasa en Colombia. Ahí tienen sus factores de ajustes con el cual se realiza el cálculo. Los parámetros utilizados para la conversión de precios de mercado a precios sombra. Estos son los niveles de rango que se tiene que aplicar en el cálculo, que más adelante lo vamos a hacer con unos ejercicios. El precio social de la mano de obra. ¿Cómo calculamos? Se calcula a través del precio social de la mano de obra dividido entre el precio de mercado de la mano de obra. Y ahí tenemos el factor de corrección y tenemos qué tipo de mano de obra requiere un proyecto. Un precio social de la mano de obra se determina a través del precio privado más el factor de corrección y tenemos un precio social. Tenemos un ejemplo. Tenemos un proyecto de construcción de un camino. Dice el enunciado: un proyecto construirá un camino en su presupuesto presenta un ítem de mano de obra por un monto total de $700,000. De acuerdo a los antecedentes presentados, la composición de la mano de obra es la siguiente. ¿Cuánto vamos a requerir en mano de obra calificada? Un 10%. ¿Y cuánto vamos a requerir una mano de obra no calificada rural? Un 60%. Y una mano de obra semicalificada un 30%. Entonces, ¿cuál es la pregunta? La pregunta: ¿cuál es el costo social de la mano de obra que utilizará el proyecto? Aplicando los porcentajes tenemos el gasto de cada categoría. La mano de obra calificada, ¿cuánto vamos a destinar? Del 100% del presupuesto, un 10%. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos las operaciones. El 10% de 700,000 nos da 70,000. La mano de obra no calificada, ¿cuánto vamos a destinar del presupuesto total? Un 60%, que sería de 420,000. Y la mano de obra semicalificada, ¿cuánto vamos a destinar? Un 30%, que serían $210,000. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué estamos colocando estos parámetros 10, 60 y 30? Se supone que en un proyecto la mano de obra calificada va a ser en menor cantidad. Vamos a contratar personal menor respecto a los demás ítems. Mientras vamos a contratar más manos de obra rural, más obreros, y vamos a contratar una mano de obra calificada, aquellas personas que tengan conocimiento en mecánica, que tengan conocimiento en mantenimientos, etc. A eso se refiere cuando nos referimos a la distribución del presupuesto para el pago de la mano de obra del proyecto. Entonces, acá ¿cuánto tenemos? Haciendo las operaciones, tenemos el monto total que hemos calculado de 70,000, 400,000 y 200,000. Y aplicamos el factor de corrección. La mano de obra calificada, tenemos un factor de corrección del 1%,
la mano de obra calificada, no calificada rural del 0.64% y la mano de obra semicalificada del 0.43%. Y hacemos la sumatoria, las operaciones, tenemos en el primer caso 70.000 y la mano de obra no calificada 0.64 por 420.268.000 y la mano de obra semicalificada de 0.43 por 210.000. Tenemos un monto de 90.300, haciendo un total de 429.100. ¿Qué significa esto? Es el costo social de la mano de obra del proyecto. ¿Cuánto nos va a costar? $429.100 vamos a invertir en mano de obra, en comparación con el costo privado, que sin aplicar este factor de corrección, las empresas, la inversión privada solo va a pagar 700.000. Entonces, para esto nos sirve este factor de corrección, para minimizar los costos dentro un proyecto social. Luego tenemos el precio social de divisas. Todo proyecto tiene relación directa con el comercio exterior. ¿Por qué? Porque el precio de cuenta de la divisa representa la medición de contribución al bienestar nacional. Todo proyecto consume bienes y servicios. Consume bienes transables. ¿Qué quiere decir? Si nosotros producimos productos con valor agregado dentro del territorio nacional y estos productos exportamos, entonces son bienes transables. Pero nosotros al producir estos bienes para exportar necesitamos insumos que no producimos en el país, entonces tenemos que comprar del exterior. Entonces esos serían insumos importados. Los productos exportados generan divisas, correcto, porque cuando un país o una empresa produce en gran escala y esto lo vende al exterior, y el país que los recepciona nos devuelven en dólares, o sea, divisas, moneda extranjera. Productos que sustituyen importaciones liberan divisas. Insumos importados demandan divisas. Si hay subsidios o impuestos a la importación, aranceles o a las exportaciones, el valor privado de la divisa será diferente al social. Entonces, ¿qué significa esto? Que si el país aplica aranceles sobre las importaciones, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar mayores divisas. Vamos a ser competentes en el mercado interno. Estos aranceles, ¿qué te permite? Te permite proteger la industria nacional. Estos aranceles que permite que un producto extranjero trate de ingresar al mercado interno y pueda competir con el producto nacional. Entonces, estos aranceles son importantes dentro de una economía y protege tanto a la industria nacional. Precio social de la divisa. Tiene distintas características, como ser una disminución de las importaciones. Cuando hay una disminución de las importaciones, hay menos divisas disponibles para importar otros bienes. Aumento de las exportaciones. Se deben utilizar recursos productivos para producir bienes exportados. El precio social de la divisa surge por la existencia de los aranceles a las importaciones. Mientras más altos sean los aranceles,
mayor será el precio social de la divisa. En el caso Bolivia, el factor de corrección de la divisa actualmente es el 1.24%. Esto quiere decir que el dólar vale privadamente, o sea, el tipo de cambio. Un dólar equivale a 6.96 bolivianos. Entonces, si multiplicamos el tipo de cambio por un dólar por el factor de corrección de la divisa, tenemos el 8.64. Entonces, cuando un importador quiere introducir un determinado bien de capital, por cada dólar que quiera introducirá, le costará 8.64 bolivianos. Este factor de corrección de divisas deben ser aplicados a aquellos bienes de capital, como ser maquinarias, equipos, materiales, herramientas, etc., que son utilizados dentro de un proceso de producción. Acá tenemos el precio social de la divisa. Tenemos una comparación entre Bolivia, Chile, Perú, Uruguay. Bolivia paga el 1.24%, se calcula con el 1.24%, Chile calcula con el 1.02%, Perú el 1.08% y Uruguay 1.31%. Acá tenemos un ejemplo. Un proyecto requiere el siguiente material y equipo: camión y excavadora. El valor del camión es de 100.000 y de la excavadora es de $140.000. Convirtiendo en bolivianos tenemos a 696.000 bolivianos y 974.400 bolivianos. Aplicando el factor de corrección de divisas obtenemos un costo social para adquirir estos bienes de capital. En camión, ¿cuánto nos está incrementando por importar el camión? Ya no vamos a pagar 696.000, sino con el factor de corrección vamos a pagar 863.000. La excavadora, ya no vamos a pagar 974.000, con el factor de corrección vamos a pagar 1.208.000. Entonces, este factor de corrección, ¿qué te permite? Te permite disminuir las importaciones. Luego tenemos la tasa social de descuento. Es el factor que permite, a través de un costo de oportunidad de los recursos invertidos por el gobierno. Es el costo de oportunidad de la inversión social efectuada a través del Estado en los diferentes proyectos que financia con recursos públicos. ¿De dónde provienen estos recursos? Provienen del ahorro privado interno. ¿Qué quiere decir? Provienen una parte de las reservas internacionales netas del gobierno, provienen de la disminución de fondos para otras inversiones. Esto quiere decir que si tenemos 5 proyectos para ejecutar, pero de los 5 tenemos 2 importantes, entonces sacrificamos los 3 proyectos para ejecutar los 2 proyectos importantes. Y también provienen a través de los préstamos externos. Cuando se requiere un préstamo de entidades internacionales, nos financian las entidades internacionales como ser el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID, a una tasa de interés. Acá tenemos la relación, un cuadrito, donde tenemos los países, cuánto paga cada país, su tasa de descuento al elaborar un proyecto,
Argentina paga el 12%, Bolivia paga el 12.07%, Chile el 10%, Colombia 12% y así sucesivamente hasta Uruguay y España. Esta tasa de descuento te permite calcular el valor actual neto social y el TIR, la tasa interna de retorno social. Los beneficios sociales netos. Estos beneficios sociales se dividen en tres: beneficios y costos sociales. Esto básicamente, estos beneficios y costos sociales básicamente se refiere a los beneficios que reciben las comunidades cuando se benefician de un proyecto social a través de la construcción de una carretera, a través de la construcción de escuelas que benefician a los niños, jóvenes de la comunidad, hospitales, etc. Caminos, puentes. Entonces, estos beneficios también tienen sus costos de operación y costos de mantenimiento. Luego tenemos los beneficios y costos sociales indirectos. Estos son aquellos beneficios y costos que genera el proyecto sobre otros mercados relacionados. Y luego tenemos las externalidades. Una externalidad es una situación en la cual los costos o beneficios de producción y o consumo de algún bien o servicio nos reflejan en un precio de mercado. En otras palabras, son aquellas actividades que afectan a otros sin que estos paguen por ellos o sean compensados. Tenemos dos tipos de externalidades. Tenemos las externalidades positivas y las externalidades negativas. Las externalidades positivas tienen un efecto positivo en la sociedad y las negativas tienen un efecto negativo en la sociedad. Cuando un efecto positivo en la sociedad se da a través de que cuando el gobierno construye un hospital para la atención médica de la población, esto es un beneficio, esto es una externalidad positiva que beneficia a la sociedad, a la población en su conjunto. O cuando el gobierno construye una industria en donde emplea a la sociedad, también es una externalidad positiva. ¿Por qué? Porque van a beneficiar a personas que van a generar empleo, y al generar empleo genera ingresos y generan bienestar en las familias. Por ejemplo, acá tenemos una gráfica, acá tenemos un punto de equilibrio, tenemos un punto de equilibrio, tenemos precio y tenemos cantidad. Con esta externalidad positiva queremos llegar a la cantidad socialmente óptima. El ejemplo es la siguiente. La investigación científica son efectos positivos que se dan a través de las investigaciones. A través de esas investigaciones, ¿qué surgen? Surgen medicinas para curar enfermedades. Entonces, esto es una externalidad positiva para la sociedad en su conjunto, porque a través de estas investigaciones van a curar distintos tipos de enfermedades. Entonces, para obtener esta cantidad socialmente óptima, el gobierno interviene para incrementar esta investigación a través de subsidios. Entonces, con estos subsidios se va a incrementar las investigaciones de Q sub 0, vamos a llegar a Q sub 1. Esto va a ser nuestra cantidad óptima y nuestra oferta se va a desplazar. Se va a desplazar hacia la derecha. ¿Por qué? Porque se ha incrementado el número de investigaciones.
Este es el incremento del número de investigaciones. Entonces, esto es una externalidad positiva que va a beneficiar a la sociedad. Si aquí tenía solamente 5 tipos de investigaciones con la participación del gobierno, se va a incrementar a 15. Entonces, esa es una noticia positiva, favorable para la comunidad, para la sociedad en su conjunto. En cambio, cuando hablamos de externalidades negativas, podemos hablar, por ejemplo, la contaminación ambiental por parte del parque automotor, la contaminación de los ríos por parte de las empresas mineras que se sitúan a orillas de estos, o la contaminación acústica por el descontrol de la bocina del sector de servicio de transporte público. Lo mismo, tenemos un punto de equilibrio, cantidad, y queremos llegar a la cantidad socialmente óptima. O, en otras palabras, queremos disminuir. Acá vemos un ejemplo. Las fábricas de acero que producen contaminación y perjudican la salud de las personas. Entonces, para disminuir esta contaminación, ¿qué hace? El gobierno interviene y coloca un impuesto por cada tonelada producida. Entonces, ¿qué va a hacer la empresa? Va a disminuir la cantidad a producir y con eso va a disminuir la contaminación ambiental. Entonces, la cantidad disminuye. Si antes producía 10, ahora va a producir 5. Y nuestra curva de oferta se va a desplazar a la izquierda. Conclusión. Una externalidad negativa es cuando el gobierno aplica un impuesto. Y una externalidad positiva es cuando el gobierno aplica un subsidio. Luego tenemos los criterios de evaluación. Acá vamos a hacer algunos ejercicios. En el siguiente video yo les voy a mandar unos ejercicios. De la misma forma como hemos hecho anteriormente, hemos calculado el valor actual neto social. Solamente acá incorporamos lo que es el social. El cálculo es el mismo, vale decir, utilizamos los flujos de caja del proyecto, una tasa de descuento y tenemos acá la fórmula. El VAN es igual a la inversión más la sumatoria de los flujos de cajas sociales dividido entre 1 más la tasa de interés de descuento social elevado al número de periodos. ¿Y cuáles son los criterios de decisión? Cuando tenemos un VAN menor a 0, eso quiere decir que nuestro proyecto no es rentable. Cuando tenemos un VAN igual a 0, no se puede ejecutar el proyecto, pero cuando el VAN es mayor a 0, sí es ejecutable el proyecto. Luego tenemos el valor actual de costos sociales. De la misma forma, tomamos en cuenta todos los costos que el proyecto genera. El costo anual equivalente y tenemos la tasa interna de retorno social. De la misma forma calculamos como hemos calculado anteriormente. Y con eso hemos concluido nuestra unidad número 7. Y en un segundo video les voy a mandar con lo que son los ejercicios. Gracias.